Saludamos al director editorial del Universal, a David Aponte. David, gusto en saludarte, buenos días. Nos dijo Ricardo Anaya que se presentó ante ustedes con una serie de pruebas para demostrarles que estaban mintiendo con la información que han publicado sobre las propiedades de él y de su familia. David, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días a tu auditorio. Mira, para empezar, quisiera hacerte la narrativa muy breve. Cómo empezó este tema de Ricardo Anaya. Recordarás que a finales del año pasado se publicó la información de que él viajaba cada semana a la ciudad de Atlanta. Sí. Vuelos más o menos mensuales que te cuestan pues 80,000, 100,000 pesos, depende, ¿no? Ida y vuelta. Y empezamos a trabajar sobre la hipótesis de que estaba pagando los boletos con recursos públicos, con recursos del partido. Seguimos trabajando y nos dimos cuenta que no, que él los estaba pagando con recursos propios, pero al final del día no le checaba su ingreso que él reportaba en ese momento en la 3 de 3, con lo que él gastaba tanto por los vuelos que hacía cada semana como la manutención de su familia en la ciudad de Atlanta. Empezamos a trabajar más la información, nos dimos cuenta, él acercó información sobre sus propiedades en Querétaro, terrenos, naves industriales, y resulta que él vende una propiedad y con eso dice que sufraga los gastos. Lo que no dice es que inmediatamente después de vender esa propiedad compra otra más en esos predios, pero tampoco explica que a las personas que le vende esta propiedad son unas personas que no tienen un perfil empresarial, que viven una señora vive en una colonia de clase media en Querétaro, otro señor vive en una colonia popular. Después, estas dos personas le ceden, después de comprar en la propiedad, un negocio de 53 millones de pesos, le ceden sus acciones a otra persona. Es un esquema que nosotros vemos muy similar al de la compra de Pegasus. Personas que no tienen un nivel empresarial y después sale otra persona y dice, no, yo soy la verdadera dueña. Hacen el protocolo del cambio accionario hasta septiembre, después de que ya cerraron esa operación. En fin, son temas que tendrá él que aclarar puntualmente. Él dice, mi suegro no tiene ninguna propiedad en el polígono, la tiene. Lo que nosotros cometimos fue un error. Al fotografiar una propiedad en ese mismo polígono no era la de él. Lo aceptamos. Una cosa es cometer un error y otra cosa es decir mentiras. Por ahí va. Bueno. Luego, cuando se le pregunta a él el día, ¿qué tienes que decir respecto de tus propiedades?, él saca el asunto de que lo amenazaron. Hasta ahora no ha dicho quién lo amenazó. A ver, David, perdón. Los propios compañeros de partido se lo han estado preguntando. Perdón, David, porque me dice que no te estamos escuchando muy bien y además aprovecho porque tenemos que hacer una pausa para que nos sigas haciendo esta narrativa, y dos preguntas muy concretas. Uno, él se presentó ante ustedes con el Universal con una serie de pruebas. Segundo, el Universal habría recibido fotos de pasaportes directamente del gobierno federal, como acusó aquí Ricardo Anaya. Te dejo ese par de preguntas y en un par de minutos continuamos, por favor. Sí. Gracias. Estamos hablando con el director editorial del Universal, David Aponte. Volvemos. Continuamos la conversación con el director editorial del Universal, del periódico El Universal, David Aponte. Gracias por esperarnos, David. Gracias a ti, Ciro, a tus órdenes. Nos decía sobre estos señalamientos que hizo aquí Ricardo Anaya en contra del periódico El Universal. Les presentó todos estos documentos que dijo hace unos momentos aquí Ricardo Anaya que había llevado al periódico. El año pasado Ciro presentó unos documentos cuando se cuestionó el origen de sus recursos y los gastos que estaba haciendo en Atlanta, como te decía antes del corte. Sí. Pero esos documentos y esos recursos no le cuadran pues con el gasto que tiene, con las propiedades que tiene. Y te decía que esa propiedad que vende por 53 millones de pesos, que dice que le ayuda a sufragar sus gastos, después no dice que compra inmediatamente, él y su familia compran otra por 23 millones de pesos.
Esta propiedad, que además venden en 53 millones de pesos, se la venden a 2 personas que no tienen el perfil empresarial, que a su vez donan. O sea, eso ocurre en 3 meses. Crean una empresa con 10,000 pesos de capital, compran el terreno en 53 millones de pesos, e inmediatamente después de la compra, 3 o 4 semanas después de la compra, ceden sus acciones a un empresario. Y todo esto, el protocolo notarial lo hacen hasta septiembre. Y ya no lo hacen en Querétaro, porque tienen una notaría con la que trabajan, que eso suele ser muy normal cuando tienes un notario de confianza, ahí haces todas tus operaciones. Se la llevan a Zapopan, a Jalisco. Eso no lo ha explicado. Te decía del predio donde él dice que mentimos. Su suegro tiene un predio en ese polígono. Lo que ocurre es que nosotros, con nuestro equipo en Querétaro, tomaron una foto equivocada de otro predio en el mismo polígono, pero no ha negado que su suegro tenga un terreno en ese polígono. Nosotros ya acudimos también al tribunal y hemos presentado copias de todas las propiedades de Ricardo Anaya y su familia. Él tendrá ahora que demostrar lo que está diciendo, que el Universal está actuando conforme se lo está dictando el régimen. Eso lo va a tener que demostrar él, así como nosotros hemos demostrado ya ante el juez que tenemos copias de todas las propiedades de Ricardo Anaya y su familia. Bien, sobre las fotografías que dice que las tomaron de los pasaportes de sus familiares y que eso solo lo pudo haber hecho el gobierno, que son las fotografías que publicó el Universal. David. Yo te diría una cosa, Ciro, si tú has comprado una propiedad, tú tienes que presentar copia, es más, tienes que presentar el original de tu identificación cuando tú compras una propiedad, y una copia fotostática se queda en la notaría y seguramente en el registro público de la propiedad. Él el año pasado, cuando acudió al periódico a presentar sus pruebas, nos enseñó pasaportes y visas de su familia. Entonces, con eso te diría, te contestaría esa pregunta, sí. Bueno, pues muy bien, muy duros los señalamientos, David, muy duros. Y mira, nada más te diría una cosa. El viernes pasado estuvo Margarita Zavala con López Dóriga en Fórmula y nosotros también la entrevistamos, y ella dijo, he hablado dos veces con Ricardo Anaya, y una de ellas me habló para pedirme que no lo criticara por su patrimonio. En el fondo está que él no ha explicado cuál es el origen de su patrimonio. Ese es el punto central. Y se la pasa dando evasivas y hablando de 22 portadas. Sus compañeros lo han criticado y claro que lo hemos llevado a la portada. Pues es un tema del periódico. Esas también las está contando. Bueno. También la acusaron ante el INE de modificar los estatutos para quedarse en el partido. Eso también lo inventamos nosotros, eso lo están diciendo sus compañeros de partido. Y él cuenta esas notas entre las 22 en que ha sido Supongo portada. que las está contando, nosotros no las estamos contando. Nosotros estamos haciendo una cobertura sobre un político y sus propiedades, y que no las ha explicado de manera clara. En el tribunal lo estamos haciendo, Ciro. Ahí ya presentamos todas las copias de sus propiedades y va a tener que desacreditarlas. Ese va a ser el punto. Muy bien. Pues muchas gracias, David, y un saludo y un fuerte abrazo a todo el equipo editorial del Universal, a los compañeros del Universal. Están cumpliendo además en estos días 101 años de vida. El gran diario de México. Fuerte abrazo para ti, para todo el equipo editorial del Universal. Más allá de esta controversia con Ricardo Anaya. Fuerte abrazo, mi reconocimiento y mi cariño. Gracias, Ciro, y ojalá pueda demostrar la acusación que él está haciendo, porque es una acusación grave y sin pruebas. Pero ya lo veremos en el tribunal, en fin. Muchas gracias. A ti. Gracias, David Aponte.